tal? Bienvenidos a Estudiando las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez y les doy la bienvenida a este espacio. Es un gusto para mí tenerlos en este espacio y vamos a comenzar con nuestro tema. Estamos transmitiendo el día de hoy desde la colonia H Casas, desde Tepic, Nayarit, desde el país de México. Les mando un saludo a todas las personas que nos ven a través de este medio, personas de diferentes partes del mundo, y que también quiero comentarles que también escucho sus mensajes, los leo por allí los comentarios que mandan a través de YouTube y a través de Facebook, y trato de darles en la medida de lo posible alguna respuesta oportuna, y los demás pues los vamos añadiendo a nuestra parte de los temas. Entonces vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. El día de hoy lo he llamado, vamos a ponerlo por aquí, se llama Jesús, el Señor de la Ley. Ese es como lo he llamado el día de hoy, Jesús, Señor de la Ley. Y vamos a ver en base a ello con 4 puntos. El punto número 1, la ley del día de reposo, que lo que es en el Antiguo Testamento, que hoy equivale a sábado. Jesús y el día de reposo, Jesús bajo la ley, y por último, Señor de todo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es Señor de todos. Pues ya estoy viendo que algunas personas están conectando, y quiero también comentarles que este video se está transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, y también estará disponible posteriormente en nuestro canal YouTube. Usted ingresa a YouTube, escribe Estudiando las Sagradas Escrituras, y bueno, ahí están todos los videos que tenemos. En esta oportunidad estamos en el video número 82, y por ahí también les voy a compartir en la descripción del video, de este video, tanto en Facebook Live como en YouTube, 2 videos muy importantes, o 3 más bien, correspondientes a la ley. Quiero comentarles que la ley es un tema muy amplio, pero ya vimos en un video que Jesús vino a cumplir, no a guardar. Sí guardó la ley, pero él lo que se refería era de que la ley él se iba a cumplir en él. Por eso en Lucas, creo que es capítulo 24, por ahí nos habla de que eso es lo que os dije, que se tenía que cumplir en mí lo que decían la ley y los profetas. Entonces no venía a abrogar lo que decían la ley y los profetas, él venía a cumplir, o que se cumpliera en él lo que decía la ley y los profetas. ¿Qué se debía de cumplir? Que un cordero iba a ser inmolado, que como cordero iba a ser llevado al matadero, que no iba a ser quebrantado ningún hueso, que a través de él íbamos a obtener el perdón de pecados y la reconciliación con nuestro Dios, y todas estas cosas que ya vimos en ese video. Hablamos también en otro video acerca del día sábado, y hemos hablado acerca de algunos temas de la ley. Por ahí voy a hacer un grupo de videos en YouTube, donde una lista de videos que se llame La Ley, donde voy a incluir este video. Bueno, entonces vamos con la ley del día de reposo. Vamos entonces con la primer diapositiva que voy a compartir con ustedes. En este caso vamos a leer unos textos, porque primero la ley del día de reposo, por eso nos dice en la escritura, para entender que equivale a sábado. Pero quiero comentarles también que dentro de la ley se establece un día de reposo, y creo que ya también hablamos por allí acerca del día de reposo, que ese reposo, bueno, es en nuestro futuro, en nuestro descanso, ahí será el día de reposo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que decía la ley acerca del día de reposo. En Éxodo 31:15 dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Y ojo con esto que dice: cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Vean ustedes lo que contraía el no guardar el día de reposo. No era solamente una opción. Si quieres guardar el día de reposo, bueno, pues guárdalo, y si no, no hay ningún problema. Quiero comentarles que la ley era
incompatible con la gracia. Mientras la mujer adúltera, la ley la hubiera apedreado por ser adúltera, porque la ley eso decía que tenía que ser muerta a pedradas. La ley de Cristo, o sea, la gracia, le daba otra oportunidad. Entonces, en este caso, en cuanto al día sábado, vean lo que nuestro Dios establece: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Estamos hablando del día, y quiero hacerles otro comentario. El día sábado empezaba a las 6 de la tarde y terminaba al siguiente día a las 3 de la tarde. Ese es el día de reposo correcto, no guardarlo desde las 0 horas hasta las 24 horas. Eso es una diferencia del día de reposo, pero quiero que veamos aquí, que pongamos mucha atención. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Esto es lo que el Señor, lo que nuestro Dios decide sobre el día sábado, que cualquiera que trabaje el día sábado, bueno, esa persona iba a morir irremisiblemente. Aquí cuando habla de morir, yo a veces yo quiero hacerles un comentario a las personas que son, creo que se les llama sabáticas, que guardan el día de reposo. Pueden tomar una Biblia y darles este ejemplo. Bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que hay en la Biblia. Eso está bien y esto lo quiero guardar, pero esto no lo quiero guardar, y como si rompiéramos una hoja de la Biblia. Entonces, esto no lo quiero guardar, esto sí, y esto no, esto tampoco lo quiero guardar, y la rompo esa hoja y la tiro a la basura. ¿Estaría correcto hacer eso? Claro que no. Pero ¿qué pasa con las personas que guardan el día sábado? Técnicamente eso es lo que hacen. Algunas cosas sí les gusta, otras cosas no les gusta. Algunas cosas sí las guardan, otras cosas no las guardan. Si usted le dice, bueno, si usted no guarda el día sábado, no pasa nada. O si alguien de su congregación no guarda el día sábado, ¿ustedes lo matan a pedradas? No, pues que no lo matamos a pedradas. Entonces hay que arrancar esta hoja de Éxodo 31:15, porque ciertamente aquí no muere. Entonces es una... o lo guardas o no lo guardas. Entonces ellos fraccionan, a mi forma de ver las cosas, ellos fraccionan la ley y escogen como un buffet, escogen qué guardar y qué no guardar. Sin embargo, si la vas a guardar correctamente en su totalidad, entonces no arranques esa hoja, cumple la ley, y dentro de tu congregación, quien no la cumpla, pues lleva a cabo el mandamiento de nuestro Dios, ciertamente morirá. Entonces, realmente hacen lo que quieren con la Biblia, la interpretan como quieren, pero nosotros vamos a ver poco a poco qué es lo que está sucediendo en este sentido. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dentro del punto número 1, la ley del día del reposo. Dice Éxodo 35:3: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día del reposo. Fíjese hasta qué punto la ley del día de reposo tenía que guardarse, es decir, el día, lo que nosotros conocemos como el día sábado o el Shabbat. Debía de guardarse y no debían encender fuego. Había cosas que muchas cosas que no se podían hacer el día sábado, y bueno, no podías encender fuego. Si querías comer, tenías que tenerlo ya preparado. Es decir, si ibas a cocer algo al fuego, o hervir agua, o preparar algo, lo tenías que preparar desde un día antes. Entonces, si guardan esto, qué bueno. Pero si no lo guardan, o guardan parcialmente, entonces o lo guardan o no lo guardan. Entonces esto es una parte de lo que dice la ley del día de reposo. Éxodo 35:3: no encenderás fuego. Y vamos a ver una más en lo que es la ley del día de reposo. Hubo un caso, Números 15:32: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de reposo. Vea lo que estaba haciendo este hombre. Vamos a analizarlo poco a poco, y quiero yo mostrarles al final a qué se refiere sobre lo que nuestro Maestro, el Señor Jesús, permite y no permite hacer. En este caso, lo que está haciendo este hombre, dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de reposo, es decir, en el día sábado.
Y los que lo hallaron recogieron leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado no estaba declarado todavía lo que iban a hacer con él. Y Jehová le dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera. Dice, entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Es decir, Dios fue el que puso el castigo de que debía de morir, porque recogió leña en día de reposo. Eso es como un preámbulo para que veamos las cosas que el Señor Jesús hizo, porque el Señor Jesús trabajó en día sábado, y eso es lo que quiero que vayamos viendo poco a poco. Bueno, entonces pasamos al segundo punto: Jesús y el día de reposo. Punto número 2. Y vamos a ver el primer caso. El primer caso es del maestro, que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ojo, a la vista es muy parecido al hombre que recogió leña, porque había una ley también donde los viajeros podían consumir algún alimento que vieran de los árboles, o bueno, en este caso de las espigas, de lo que era el sembradío, y podían consumirlo, y el dueño no podía decir nada porque era una ley de Dios. Entonces, pero no podía juntar en su saco para llevar de comer, tenía que arrancar el fruto y comérselo allí mismo solamente. Entonces, pues los discípulos tenían esta opción. Dice, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ahorita vamos a retomar el caso y lo vamos a estudiar. Primero quiero que veamos los casos, porque pareciera ser que aquí el maestro está fuera de contexto en lo que es el día de reposo. Y si estuviera, bueno, ¿cuál es el problema? Pero vamos a verlo un poquito más de acuerdo a lo que es la Biblia. Muy bien, vamos con el siguiente, el caso número 2. Dice en Lucas 13:10: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en aquel día de reposo, dijo a la gente. Aquí es donde pues el Señor Jesús sanó a una mujer en día de reposo, y el principal de la sinagoga pues hace por allí alguna observación, pues diríamos enojado. Dice: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. El principal de la sinagoga, bueno, se molestó y dijo: bueno, si esto lo puedes hacer en cualquiera de los 6 días, bueno, no lo hagas en el que es día de reposo. Ese es el segundo caso. Y vamos a ver el tercer caso. Hay varios casos, pero en esta ocasión quiero hacerlo algo resumido para la media hora que tenemos. Entonces, el tercer caso es: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Y quién es el que le dijo: toma tu lecho y anda? Bueno, se lo dijo el Señor Jesús. Por eso es que lo puse ahí en el versículo 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Así que aquel hombre, aunque era día de reposo, tomó su lecho y anduvo. ¿Como quién? Como aquel que recogió la leña, el cual fue por decisión de Dios que debía haber muerto a pedradas. Bueno, esos son los 3 casos, pero quiero que los analicemos poco a poco, esos 3 casos. Igual quiero invitarlos, si alguien tiene algún comentario que hacer, lo puede hacer al pie de este video, para tener en cuenta también sus opiniones.
Muy bien, vamos entonces a retomar el caso número 1 y vamos a verlo con detenimiento. Vamos, dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, bueno, ya vimos que no les pareció muy bien porque era día de reposo, y les dijo, bueno, ¿por qué tus discípulos hacen esto el día de reposo? No es lícito. Entonces aquí está la respuesta del maestro. Les da el ejemplo de David cuando todavía no era rey, era perseguido por el rey Saúl, y le pide al sacerdote que allí estaba, le pide los panes de la proposición que estaban en aquella mesa fuera del lugar santísimo donde estaba el candelero, y que solamente era por orden de Dios que esos los podían comer solamente Aarón y sus hijos, es decir, el sumo sacerdote y los sacerdotes. Entonces, aunque David no era sacerdote, de todas maneras los comió, porque hay una grande diferencia entre aquel hombre que recogía leña, que en ese momento no ocupaba la leña. Aquí está esta información muy importante, que en este caso no ocupaba la leña, y en el caso del rey David sí ocupaba esos panes, él y los que lo acompañaban. Por eso es muy importante tener mucho criterio, ¿sí? Porque en este caso aquel sacerdote que le dio el pan a David tuvo ese criterio. Dijo, bueno, pues se necesita, bueno, adelante, vamos a llevarlo a cabo. Pero en el caso del que juntaba la leña no lo necesitaba. Así que el Señor Jesús le da este ejemplo del rey David, bueno, lo necesitaba, porque tenía hambre y no había más que comer. Bueno, en ese momento que apremia, bueno, se hizo. Porque los discípulos no estaban comiendo, no estaban arrancando espigas para guardarlo, estaban arrancando la espiga para comer. Ojo, es muy importante eso. Esa es la gran diferencia que hay entre los discípulos del Señor y aquel que estaba recogiendo la leña. Entonces nos vamos a leer el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Fíjese lo que es tan importante. El día de reposo los sacerdotes trabajaban, y eran los días en que quizá más trabajaban, y si igual no era el día que más trabajaban, pero bueno, ellos trabajaban, y de esta manera profanaban el día sábado, pero para ellos no les era tomado en cuenta como pecado, como culpa. Entonces, Mateo 12:6, pues os digo que aquí está algo muy importante, y ojo con este versículo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ese texto es muy importante, porque dice, porque os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahorita lo vamos a explicar, vamos a tomar un resumen al final, y esta parte la vamos a tomar en cuenta. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque en ese caso se ocupaba de misericordia en este momento en el que los discípulos comían, y en el que David, el que era todavía un guerrero de los escuadrones del rey Saúl, ocupaba esa parte, ¿no? Y el sacerdote que en ese momento le dio los panes de la proposición, aquellas tortas, pues usó de misericordia. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Esa es otra cosa que es muy importante tomar en cuenta. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Estos dos textos los vamos a platicar un poquito más adelante. Y nos quedan 10 minutos, vámonos un poquito más rápido. Quiero terminarlo en estos 10 minutos. Espero, a lo mejor me extiendo un poquito más, porque el contenido, todavía me faltan unas 4 diapositivas. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en día de reposo. Ojo, nos está situando nuevamente en el Shabbat, en el día sábado, día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ya es el texto que leímos ahorita. Entonces el principal de ahí de la sinagoga dijo, bueno, tienes 6 días para sanar, porque lo haces el día de hoy, que es Shabbat. Entonces el versículo 15, el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o un asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta hija de Abraham
que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar. Otra vez, misericordia quiero y no sacrificio. El Señor Jesús estaba actuando por misericordia. Unas veces estaba en Galilea, otras veces estaba en Samaria, otras veces estaba en Judea. Y en esa ocasión que estaba allí precisamente, se acerca, aquella mujer y el Señor la desata. Entonces, tenían que caminar, tenían que ponerse la ropa, tenían que atender a sus animales en la menor medida posible. ¿Por qué? Porque pues el animal, si no lo desata, no va a comer, no va a beber. Pero si a un animal se le tiene misericordia, ¿por qué no tenerle misericordia a una hija de Abraham? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y vamos a ver el caso 3 del tercer ejemplo que dimos. Todavía no hay ningún comentario. Bueno, vamos a continuar. En el caso número 3, Jesús y el paralítico de Betesda. Ya lo hemos escuchado, aquel hombre que quería llegar primero a aquellas aguas que removía el ángel que bajaba de tiempo en tiempo, y pues él no podía y tenía mucho tiempo de paralítico. Entonces el Señor Jesús le dice: toma tu lecho y anda, y era día sábado, lo que vimos hace un momento. Entonces aquí está la respuesta. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, aplicando la ley de Moisés, la ley de Dios, que por haber trabajado un día sábado, pues querían matarle, porque Jesús hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Eso es muy importante y lo voy a tomar en cuenta en la diapositiva siguiente. Pero, porque si estas cosas en día de reposo, vamos viéndolo de una vez. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Nada más aquí quiero leer unas cosas más. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y dice el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es el reposo prometido. ¿Sí? El Señor Jesús ya estaba por encima del séptimo día que guardaban el pueblo de Israel, porque Él nos lleva al reposo prometido. Tiene vida eterna. Por eso subrayé y lo puse en rojo, porque el Señor Jesús en primera ya había iniciado su ministerio. Quiero resumirlo al final para darles a entender bien de qué se trata. Creo que aquí, ya como un resumen, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, miren, aquí en este punto, Dios trabaja aún en día sábado. En día sábado hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, sobre limpios y pecadores, hace llover sobre buenos y malos, ¿verdad? La lluvia es muy importante, sobre todo en la agricultura. Y nuestro Dios trabaja, hace el milagro de la vida diariamente, y dice el Señor: mi Padre hasta hoy, pero ahora, ¿qué día era? Era el Shabbat, era el sábado, día de reposo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso el Señor Jesús trabajaba diariamente. Si ustedes leen, dicen que en cierta forma Jesús quebrantaba el día de reposo, aunque estamos viendo que así no lo quebrantaba, sino que usaba de misericordia. Pero vamos a ver algo más importante que esto. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es el tercer punto. Dice: Jesús bajo la ley. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Voy a explicarlo de esta manera. Es señor de todo. Cuando el Señor Jesús, porque el Señor Jesús era nacido bajo la ley, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Cuando el Señor Jesús nació bajo la ley, así lo dice también en este
capítulo de Gálatas 4, nació bajo la ley. Y mientras estaba bajo la ley, él guardaba la ley. Y ojo con esta palabra, guardaba. Eso es lo que yo siempre les recargo, guardaba la ley. Pero llega un momento, porque entre tanto es niño, entre tanto está bajo la ley, la guarda igual que el pueblo de Israel, como todos. Cuando un niño, el hijo del señor, el hijo del dueño de una hacienda, el hijo ya de por sí es señor de todo, pero todavía no administra nada. Pero como herencia, vamos a decir, un señor de una hacienda tiene un hijo, el hijo es señor de todo, pero todavía no administra nada porque tendrá a lo mejor unos 7 años, 8 años, y todavía no toma ninguna decisión, igual que un esclavo de 8 años, pues no toma ninguna decisión. Pero llega un momento señalado por el padre que le dice, ¿sabes qué, hijo? Yo me voy a ir de esta hacienda, me voy a ir a los Estados Unidos, tengo otra hacienda, y yo te voy a dejar todo en tus manos. A partir de ahorita tú ya has cumplido 24 años, has cumplido 30 años, yo te voy a dejar ya todo a ti para que tú a partir de aquí administres. Entonces él puede tomar las decisiones que él quiera sobre la hacienda y no está sujeto a hacer lo mismo que el capataz hace, que los jornaleros. Entonces el Señor Jesús, ahora como Señor, cuando inicia su ministerio, él comienza a decidir y es Señor del día sábado. Es decir, él no está bajo el sábado, está sobre el sábado. Y si el Señor Jesús no quería guardarla, no importa, porque él es Señor. ¿Quién es el Señor? El que es dueño, el que puede decidir sobre el día sábado. Además que el ministerio que él estaba ya comenzando no estaba predicando el Shabbat, el día sábado material que era la sombra y figura. Él empezaba a hablar de un día de reposo eterno. Por eso yo en la diapositiva anterior les puse que era la vida eterna, donde dice en Juan 5:24 tiene vida eterna. Entonces el Señor Jesús ya estaba predicando sobre la vida eterna, sobre el día de reposo, sobre aquel tiempo de reposo futuro, perdón, mejor dicho. Entonces él ya no estaba para guardar, y vuelvo a repetirlo, porque la ley y la gracia eran incompatibles, no se podían guardar las dos, porque una hablaba de cosas tajantes y otra hablaba de misericordia y de oportunidad. Una hablaba de matar a la persona y el otro hablaba de misericordia y de oportunidad y de justificación. La ley no justificaba a nadie, sin embargo la gracia, Cristo nos justifica. Entonces ya en este caso el Señor Jesús es Señor. Yo por eso les ponía en el resumen que por aquí tengo el resumen, dice: pero yo os digo que uno mayor que el templo está aquí, ¿sí? Ese es lo que estaba hablando el Señor, uno mayor que el templo. Por eso le dice el Señor Jesús a la samaritana: si conocieras el don de Dios, es el regalo de Dios a la humanidad, aquel que procede de Dios, como un regalo para la humanidad. Si conocieras el don de Dios, o sea, estaba hablando del mismo, como diciendo, yo soy el regalo de Dios para la humanidad. Si conocieras el don de Dios y conocieras quién es quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces él es el regalo de la humanidad, e incluso le dice: mujer, de cierto te digo que ni en este monte, que era allí en Jericín, en el reino del norte, por Samaria, y ni en Jerusalén, que era el reino del sur, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, es decir, las cosas ya estaban cambiando. Entonces el Señor Jesús era mayor que el templo. El Señor Jesús, vamos a verlo en esta última diapositiva. Quiero que concluyamos con esto, porque el Señor Jesús es Señor de todo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan 17:2: como le has dado potestad, le has dado potestad sobre, o sea, estaba hablando de él, sobre toda carne.
para que dé vida eterna a todos los que me diste. Otra vez está hablando de vida eterna, de aquel reposo prometido. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces lo ha hecho Señor. Es importante entonces entender que el Señor Jesús Él es el centro del plan de nuestro Dios. ¿Sí? Dios todo lo hizo por Él y para Él. Entonces lo hizo pensando en su Hijo, que su Hijo iba a morir por todo el mundo para dar vida eterna. La ley fue hecha por el Señor Jesús y no el Señor Jesús por la ley. Entonces el Señor Jesús es Señor de todo, toda potestad le fue dada, Él tiene potestad sobre toda carne, y siendo el Señor el que está después de Dios, Él le sujetó a Él todas las cosas. Dice en Corintios el apóstol Pablo, sujetó a Él todas las cosas. Pero hablando de que todas las cosas se van a ir sujetando poco a poco, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces el Señor Jesús se va a sujetar a Dios, pero solamente falta que sus enemigos estén por estrado de sus pies. Entonces todo lo puso debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque Él es Señor de todo. Es Señor también de la ley, es Señor del día sábado, es Señor de toda la humanidad, está como Señor después de Dios. Claramente se exceptó aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, pues concluimos con esta parte de que el Señor Jesús es el Señor de todo y Dios lo constituyó como Señor sobre todas las cosas. Pues los invitamos a que nos envíe sus dudas y comentarios, como en todos los videos los invito a que nos apoyen con un me gusta y compartiendo este video. Les mando un saludo a todas las personas que nos han estado escuchando ahorita en vivo y los que nos escuchan también a través de las retransmisiones en YouTube y también aquí en Facebook Live. Mi nombre es Jesús Pardo Márquez, esto es Estudiando las Sagradas Escrituras. La paz de Dios quede con ustedes y el Señor les bendiga.